funciones de varias variables, ¿sí? ¿Qué significa que una función sea de varias variables? ¿Sí? Bueno, ustedes en análisis 1, ¿sí? siempre teníamos variables que iban para de X, ¿sí? Y obtenía un valor de Y, ¿sí? Es decir, eso significa que iban de los reales a los reales, ¿sí? En este caso, justamente con el nombre lo dice, ¿sí? Ya no vamos a ir de reales en reales, sino que vamos a ir de lo que se llama Rn, ¿sí? A Rm, ¿sí? En donde N y M es cualquier natural, ¿sí? Incluso el 1, ¿sí? Es decir, puedo ir de R2 a R3, ¿sí? Puedo ir de R5 a R6, ¿sí? En general, ¿sí? Los reales son la recta, ¿sí? Si n es 2 o m es 2, ¿sí? Estoy en lo que es el plano, ¿sí? En el plano XY o vamos a ver ZY o el plano ZX, ¿sí? Y si n o m es 3, estoy hablando de espacio, ¿sí? Y después, bueno, existen otras dimensiones, ¿sí? 4, 5, 6, que nosotros no están, digamos, disponibles, tangentes a nuestra realidad, pero bueno, existen también y se aplican o sirven para algunas determinados temas particulares, ¿sí? Bueno, mismo, por ejemplo, en la física, que es lo que por ahí más manejo yo, y siempre sale en los periódicos o en la televisión bueno, de los espacios multidimensionales, ¿sí? Que algunos dicen que nuestro espacio tiene dimensión 20, 21, ¿sí? Entonces, bueno, si bien nosotros no podemos reconocerlos o verlos, ¿sí? Que no es lo que pasa con R2 o R3, que como dije, R2 es el plano, una pared, por ejemplo, y R3 es el espacio, ¿sí? En donde vivimos. Aparecen, ¿sí? Las R4, R5, R6, ya les digo, R20, y por eso es necesario también analizarlas y tenerlas en cuenta, ¿sí? Pero bueno, básicamente entonces significa una función de varias variables, significa que voy de espacios multidimensionales, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo ahí una función que va de R3, es decir, va del espacio, a R4, ¿sí? Es decir, va a un espacio de dimensión 4, ¿sí? ¿Cómo se define? En R3, ¿sí? Yo te voy a tener justamente el espacio o la dimensión del espacio me define la cantidad de coordenadas que yo voy a necesitar para definir un punto en ese espacio, ¿sí? Entonces, si estoy en R3, yo voy a necesitar 3 coordenadas, ¿sí? ¿Cuáles son esas coordenadas? Y bueno, son las que siempre se usan, son X y Z, ¿sí? Pero también se usa V y W, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, eso significa, digamos, que sea de dimensión 3, significa que yo voy a necesitar 3 coordenadas para definir un punto en ese espacio, ¿sí? Y si voy a dimensión 4, ¿sí? Significa que yo voy a necesitar 4 coordenadas para definir un punto o para definir un objeto en esa dimensión, ¿sí? ¿Cuáles serían esas 4 coordenadas? Bueno, ahí están separados por coma, ¿sí? Una sería ser X más Y, otra sería ser 2 por Z, otra sería ser 3 por Y, ¿sí? Y otra sería ser la multiplicación de las 3 coordenadas en R3, ¿sí? Entonces, acá estoy yendo de una función, o la función me está mandando de un espacio, ¿sí? De 3 dimensiones a puntos de un espacio en 4 dimensiones, ¿sí? Bien, entonces, y acá les voy a compartir el video, ¿sí? Voy a agarrar la pizarra para hacer un ejemplo, ¿sí? ¿Ven todos la pizarra? ¿La ven? Sí, se Sí, ven. entonces, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale la función evaluada vamos a decir un punto fácil, ¿no? 1, 0, menos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, este es el valor de X,
este es el valor de y, ¿sí? Y este es el valor de z. ¿Tá? Si yo tengo entonces f evaluada en 1, 0, menos 2, ¿sí? Entonces va a ser las coordenadas x y z, y lo único que tengo que hacer es recordar cuál era la función, ¿sí? Que la función, si ustedes se acuerdan, era, la voy a escribir acá abajo, ¿sí? X más y, ¿sí? Era la primera coordenada, 2 por z, ¿sí? Era la segunda coordenada, 3y era la tercera coordenada, ¿sí? Y la otra era la multiplicación, z por y por x, ¿sí? Entonces tengo que agarrar y tengo que reemplazarlo, ¿sí? Entonces el primero es x más y, o sea, sería 1 más 0. O sea que el primer valor, 1, ¿sí? Después es 2 por z. Z es menos 2, o sea, sería menos 4, ¿sí? Después es 3 por y es 0, ¿sí? O sea que va a ser 0. Y después es la multiplicación, ¿sí? Sería 1 por 0 por menos 2, que también es 0, ¿sí? Entonces, se escribe que f del punto 1, 0, menos 2, ¿sí? Es igual al punto 1, menos 4, 0, 0. ¿Sí? Acá se puede ver, ¿sí? Que a diferencia de en análisis 1 yo no puedo representar esta función en un gráfico, ¿sí? Sí puedo representar este punto, porque este punto es en el espacio, ¿sí? Ese lo puedo representar con los ejes cartesianos, ¿sí? Pero ya este punto no lo puedo representar en un gráfico, ¿sí? Porque no, la dimensión 4 todavía no se puede dibujar, ¿sí? Después hay un caso, digamos, especial de funciones de variables, que cuando el valor de m es igual a 1, ¿sí? A esas funciones se las denominan funciones de valores reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente me mandan de un espacio de múltiples dimensiones a los reales, es decir, me dan un número, ¿sí? Como por ejemplo, la otra vez vimos el producto escalar, ¿sí? El producto escalar yo lo puedo definir como una función que va de R3 a R, ¿sí? A los reales. Y entonces, bueno, por más que yo recién dije que, por ejemplo, la función esta de que vimos de ejemplo no se puede graficar, ¿sí? A los puntos x y f de x se lo denomina gráfica de f, ¿sí? Y acá voy a hacer una aclaración. A partir de este instante, ¿sí? A menos que yo lo aclare, cuando veamos así x y f de x, que en general van a estar en negritas, ¿sí? Cuando yo vea esto x, ¿sí? Ya no estoy hablando de la coordenada x, ¿sí? Yo estoy hablando, ¿sí? De x vector. Ahora va la aclaración, ¿sí? En el ejemplo de recién, ¿sí? Si yo digo que la función f va de R en 3, ¿sí? A R4, ¿sí? Ya sea X, Y o lo que sea, ¿sí? Cuando yo digo que ese X pertenece a R3, ¿sí? Significa justamente que este X tiene tres coordenadas, que las puedo llamar X y Z, o las puedo llamar X1, X2, ¿sí? X3. ¿Se entiende? ¿Sí? A lo que voy. Y si, por ejemplo, X o Y, yo digo que Y, vector, ¿sí? En general, cuando yo estoy hablando de vectores, sí se usa la flechita, o se pone en negrita. Pertenece a R4, ¿sí? Entonces significa que este vector Y tiene 4 coordenadas, ¿sí? Que yo las puedo llamar, bueno, Y1, ¿sí? Y2, Y3 e Y4, ¿sí? Las puedo llamar así o las puedo llamar X, Y, Z y W, por ejemplo, ¿sí? Eso como lo quieran. Pero, cuestión de notación, ¿sí? En general, a partir de ahora, cuando yo pongo f de x, si yo digo que f va de R3, significa que esa x tiene 3 coordenadas, ¿sí? Y si yo me voy a R4, significa que si digo que f de x es igual a y, esa y tiene 4 coordenadas, ¿sí? ¿Está?
¿Quedó claro esa aclaración? Bien, igual lo voy a ir repitiendo esto como para que quede en claro qué es lo que quiero decir, ¿sí? En general, ¿sí? En R3, como dije, ¿no? Las coordenadas son X y Z, ¿sí? En R2 son X e Y, ¿sí? Y como digo, en R4 son X, Y, Z, W, en R5 X, Y, Z, W y T, y así, ¿no? Uno puede usar las letras que quiera, ¿sí? Y después, respecto a el conjunto de llegada, ¿sí? Si, como recién, ¿no? Si yo tengo una función con valores reales, ¿sí? Entonces yo digo, perdón, si el espacio de salida es el espacio en reales, entonces yo digo que la función es una curva, ¿sí? Es decir, vamos a ver después que la gráfica que van de los reales a R2, R3, ¿sí? Y R4 va a dibujar una curva, ¿sí? Y si digo que el conjunto de salida es N2, ¿sí? O R2, ¿sí? Entonces la función es me va a describir una superficie, ¿sí? Bien. Bueno, justamente esto tiene que ver con lo que se denomina conjunto de nivel, ¿sí? El conjunto de nivel de una función son todos los puntos del dominio, ¿sí? Para los cuales la función es constante, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, justamente yo tengo que hacer lo que dice acá, yo tengo que ver f de x igual a una constante, ¿sí? Y ver qué valores cumplen, digamos, ahí yo es como que me estoy armando una nueva función, ¿sí? Y tengo que ver qué valores cumplen con qué, es decir, que, por ejemplo, si voy de R3 a R, yo tengo que ver que X y Z cumplen que f de X y Z sea igual a 8, por ejemplo, ¿sí? El valor que yo quiera, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahí está de vuelta lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? Si n es igual a 2, yo voy a tener curvas de nivel, y si yo tengo n igual a 3, yo voy a tener superficies de nivel, ¿sí? Es decir, si yo voy del plano a los reales, ¿sí? Yo tengo x e y, cuando yo a ese real lo ponga como constante, yo voy a tener una función de y dependiendo de x, o me puedo armar, digamos, una función de y dependiendo de x, o de x dependiendo de y, ¿sí? Y entonces, eso es lo que se llama curva de nivel, ¿sí? Ahora vamos a hacer algunos grafiquitos como para que se entienda conceptualmente qué significa, ¿sí? Y en N3, ¿sí? Si yo voy de R3 a R, si bien no lo voy a poder ver gráficamente, pero sí voy a poder representar lo que se llaman las superficies del nivel, es decir, que x y z cumplen que sean igual a un determinado valor, ¿sí? Ahí creo que tengo dos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? ¿Cómo se representa eso? Y bueno, para cada valor de x y me va a dar un valor en el eje z, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve a mí tener las curvas de nivel? Y bueno, para poder dibujar a las funciones, ¿sí? ¿En qué sentido poder dibujarlas? Bueno, en ese sentido, si agarro de vuelta la pizarra y voy a dibujar esa función, ¿sí? Yo tengo entonces f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Fíjense, ¿qué significa la curva de nivel? ¿O qué me dan esas curvas de nivel? ¿Sí? Si yo digo, bueno, yo quiero saber para qué valores, ¿sí? Por ejemplo, f de xy es igual a 4, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que reemplazar o directamente igualar x cuadrado más y cuadrado a 4, ¿sí? Entonces yo tengo que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4, ¿está? Ahora, si ustedes se acuerdan, ¿qué es esto?
¿La ecuación de qué? Circunferencia de radio 2. Bien, es una circunferencia de radio 2, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? ¿O cómo me sirve eso para graficar la función? Y bueno, digamos, este es el análisis que uno tiene que hacer de las funciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traduce eso en la gráfica? Y bueno, yo tengo la z para arriba, ¿sí? El eje X y el eje Y, ¿sí? Entonces, significa que todos los puntos de esta circunferencia de radio 2, ¿en dónde están? Están en el plano XY, ¿sí? Si acá yo tengo, si este es el 2, este es el 2, ¿sí? Y para el otro lado, por acá ponerle que esté el menos 2, y por acá está el menos 2 en Y, ¿sí? Yo voy a tener esta circunferencia, ¿sí? Esa circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿sí? Entonces, para todos esos puntos sobre esa circunferencia, z vale 4, ¿sí? O sea que la gráfica de la función, ¿por dónde va a pasar? Y si yo tengo 4K, ¿sí? Es como que voy a tener esta circunferencia, todos los puntos de esta circunferencia, ¿sí? Van a pasar por el 4, ¿sí? Acá, ahora lo vamos a hacer un ejemplo en R, vamos a hacer este ejemplo en R donde se va a ver un poquito mejor, ¿sí? Pero yo quería hacerles la idea de para qué sirve el análisis de la curva de nivel, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener, en este caso, la misma circunferencia, ¿sí? Pero con z igual a 4, ¿sí? Es decir, la gráfica de la función va a pasar por acá, ¿sí? Ahora, yo quiero ver los puntos, ya que vamos a saber si los puntos x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿sí? Quiero ver esa curva de nivel. ¿Sí? Ahí, si vemos es básicamente lo mismo acá, ¿qué me da? Una circunferencia de radio 3, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los puntos ahora que tienen radio 3, ¿sí? En el plano, y esto acá es 3, y acá es 3, y acá es menos 3, ¿sí? Y acá es menos 3, ¿sí? Van a parar a la misma circunferencia, pero con z igual a 9, ¿sí? Vamos a suponer que esté por acá. 9, ¿sí? Entonces, la curva ahora va a ser, si yo vengo por acá, va a ser una cosa así. ¿Sí? En donde todos estos puntos van a parar ahí arriba, ¿sí? Y si veo, ¿sí? ¿Cuánto vale f de 0, 0? ¿Sí? F de 0, 0 vale 0, ¿sí? O sea que va a estar en este punto. Entonces, si ahora veo, ¿sí? Yo sé que la gráfica empieza acá, va a pasar por acá y va a pasar por acá, entonces, si yo voy uniendo todos esos puntos, no sé si se dan cuenta la figura que se va formando, ¿sí? Es como un cono, un tazón que yo tengo, ¿sí? No sé si se entiende la gráfica. Tengo un pizarrón demasiado chiquito. ¿Sí? Así uno va analizando qué forma o qué estructura tiene la función, ¿sí? A través de las curvas de nivel, ¿sí? Ahora les voy a hacer este mismo ejemplo en R, ¿sí? Si me esperan un cachito, que abro el programa. Sí, RStudio ustedes el trimestre pasado lo estuvieron usando, ¿no? Con Juan. Sí, sí, tuvimos. Todos estos comanditos, ¿sí? Fíjense que ese archivo tiene un error que acá faltó poner un paréntesis, ¿sí? Si ustedes lo arreglan, se les va a ir. Bien.
Entonces, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es instalar esta librería. ¿Sí? La librería Plotly. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se hace eso para instalar algo? ¿Sí? Ponen install.package. ¿Sí? Y entre paréntesis y entre comillas, y le ponen Plotly. ¿Sí? Apretan Enter y le va a instalar. Yo ya lo tengo instalado. ¿Sí? Va a tardar un poquito. Ahí les voy a copiar cómo era. Pero ya se olvidaron todo. ¿Estuvieron practicando algo de R? Sí, ahí está. Así se instala. Sí, después, bueno, fíjense acá, tengo, bueno, lo primero que tengo que hacer es llamar a esa librería. Y después, bueno, estos son los comanditos, ¿sí? Yo acá estoy definiendo las variables x e y, ¿sí? Que va a haber un cuadradito, ¿sí? De -2 a 2, ¿sí? Con espaciado 0,1. Y acá estoy definiendo la función, ¿sí? Que si ustedes ven es la función del ejemplo, x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo selecciono eso y pongo run, ¿sí? Ahí me aparecen las variables, ¿sí? Me parece que se definieron bien las variables, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Bueno, defino la variable z, ¿sí? Como f de x e y, ¿sí? Entonces, lo corro, ¿sí? Ahí me apareció, ¿sí? Me apareció la z, ¿sí? Bueno, la y la j, que son las que definí para hacer, ¿se acuerdan del for, que era un bucle, ¿sí? Y para graficarla, se usan estos comanditos, ¿sí? Que estos comanditos es de esta librería, ¿sí? Hasta acá se puede hacer directamente con el R solo. Ahora, este comandito ya necesito esta librería, ¿sí? Y después, una vez que corren. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la clase. Vamos a definir lo que es un conjunto abierto. Lo que voy a hacer es los ejemplos que aparezcan o las demostraciones que haya que hacer, después las voy a hacer en otro video y se las voy a compartir. Así que ahora lo que voy a hacer es explicar bien las cosas teóricas. Entonces, ¿qué es un conjunto abierto? ¿Cómo se define? Bien, entonces, tengo un conjunto U y que pertenece a un espacio de dimensión n. Se dice que U es abierto si para cualquier X que pertenece a U existe un radio, ¿sí? Es decir, una distancia desde X hasta cierto lugar, tal que el conjunto D de los X que cumplan con que la norma o el módulo de X menos X0 es menor a R, implica que D está incluido en U, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, lo siguiente, ¿sí? En dos dimensiones, por ejemplo, tenemos que ese conjunto D
es una circunferencia de radio R, ¿sí? Entonces, yo tengo que para cualquier punto, la imagen se ve como el punto A, dentro de este cuadrado, por ejemplo, yo quiero saber si ese cuadrado es abierto o no. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, para cualquier punto A que está dentro de ese cuadrado, tiene que existir este R, ¿sí? Para que la circunferencia esté dentro del cuadrado, ¿sí? Eso sirve para cualquier punto, ya sea cuanto más cerca al borde me sirve, también voy a poder encontrar ese R. Entonces, justamente, si eso pasa, es porque los puntos, como se ve en la figura, ¿sí? Por algo están con rayitas, ¿no? Y no es una raya entera, ¿sí? Sino debe estar entrecortada. ¿Eso por qué es? Y bueno, pues justamente es un conjunto abierto, es decir, los puntos esos que están en el límite, se podría decir, no están incluidos en el conjunto, ¿sí? Entonces, todos los elementos que están dentro de ese conjunto, o para todos esos elementos, yo voy a poder encontrar una circunferencia que también esté dentro del conjunto, ¿sí? Eso es la definición de conjunto abierto. Si estamos en el espacio, yo quiero saber un conjunto es abierto en el espacio, en vez de tener una circunferencia de radio R, voy a tener una esfera de radio R, ¿sí? Y si estoy en R1, ¿sí? En los reales, ahí tenemos el conjunto, ¿sí? Digamos, si lo ponemos entre paréntesis, ¿se acuerdan? Entre paréntesis significa que los extremos no estaban incluidos en el conjunto, entonces eso se denominaba conjunto abierto, ¿sí? Bien, entonces es el mismo concepto, pero en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en n dimensiones, ¿sí? Al conjunto D, es decir, a la circunferencia o a la esfera que yo me formo alrededor del punto X0 o un punto A, ¿sí? Se lo denomina vecindad de X0, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque bueno, vamos a ver definiciones que vamos a hablar de vecindad, perdón, y significa esto, que es el conjunto o la esferita o la circunferencia de radio R centrada en el X0, ¿sí? Bien, ahora vamos a definir esos puntos fronteras, ¿sí? ¿Cuándo un punto de un conjunto es un punto de frontera? Y bueno, se dice que un punto X, ¿sí? Fíjense que acá X está negrita, significa que en realidad si X pertenece a R3, es esa terna X y Z. Si pertenece a R2, es XY. Si pertenece a R10, va a ser XY, Z, W y las letras que quieran, ¿sí? Entonces, tenemos que X es un punto frontera de A, ¿sí? Si toda vecindad, es decir, si todo, por ejemplo, estamos en R2, toda circunferencia alrededor de R, contiene al menos un elemento de A y un elemento fuera de A, ¿sí? Y acá hay que distinguir 2 tipos de puntos fronteras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ese X pertenece a A, entonces lo que se dice que A es cerrado, y lo que habría que demostrar es que toda vecindad contiene un punto fuera de A, ¿sí? Y si pasa lo contrario, es decir, que ese X no pertenece a A, entonces se dice que A es abierto, con el concepto de recién, y entonces lo que hay que buscar es que para toda vecindad de ese X existe un punto que esté dentro de A, ¿sí? Bien. Bueno, este ejercicio lo voy a demostrar en un video que les voy a compartir más adelante, ¿sí? Pero bueno, ya si quieren ir pensándolo y si alguno se anima a hacerlo y a publicarlo en el foro, ¿sí? O a explicarlo, estaría buenísimo, ¿sí? Y de paso vamos entre todos creando el conocimiento. Bien, continuamos. Vamos a ver lo que es la noción de límite. ¿Sí? Como dije, no es un tema central, pero sí está bueno recordar y tener
lo presenta en la cabeza algunas cosas importantes. ¿Sí? Bien, entonces tengo una función de Rn a Rm, ¿sí? En un subconjunto de Rn abierto, ¿sí? Que yo lo llamé A. Decimos que f de x tiende a un número b cuando x tiende a x0, cuando para toda vecindad b, ¿sí? Del punto B, es decir, del punto de la imagen, existe una vecindad del x0 tal que f de cualquier punto dentro de U, que es la vecindad de x0, me va a parar a la vecindad de B, ¿sí? De B largo. ¿Mm? Entonces, para que les quede la idea, es exactamente que análisis 1, ¿sí? A medida que yo me voy acercando al x0, la función tiene que acercarse a un punto B, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con respecto a análisis 1? Que yo análisis 1 me podía acercar o por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Acá, como estoy en el espacio o en el plano o en unas dimensiones más grandes, yo me puedo acercar por varias direcciones, ¿sí? No solamente me acerco por izquierda o por la derecha, sino que me acerco por atrás, por adelante, por arriba, por abajo, ¿sí? Por un montón de direcciones. Propiedades de los límites, ¿sí? Estos son parecidos a los de análisis 1, ¿sí? Lo que tienen que recordarlos, ¿sí? Las propiedades, porque bueno, a veces las vamos a usar. ¿Sí? El límite es único, si es B, si existe, es 1, ¿sí? No es que puede ir a dos B diferentes. Si yo multiplico a la función por una constante C, entonces el límite de eso va a ser igual a C por el límite de F, ¿sí? El límite de la suma es la suma de los límites, ¿sí? Es decir, el límite de F más B es igual, o F más G es igual al límite de F más el límite de G, ¿sí? El límite del producto es el producto de los límites, lo mismo de recién, ¿sí? El límite de F por G es igual al límite de F por el límite de G. Y todo esto es si los límites de F y de G existen, ¿no? Si alguno de los dos no existe, ya no puedo aplicar estas propiedades, ¿sí? Tengo que calcular el límite del producto o de la suma o de lo que sea que esté, de la operación que esté haciendo. Y finalmente, bueno, si el límite de G es distinto de 0, entonces el límite de F dividido G es igual al límite de F dividido el límite de G. ¿Sí? Bien. Una cosa importante, ¿sí? Si yo tengo una función, ¿sí? Que va a Rn, ¿sí? Tengo, como vimos al principio, tengo que f de x, x vector, ¿sí? Puede ser de R2 a R3, por ejemplo, es igual a una F1, 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 F2, F3, Fm, ¿sí? Donde cada una de esas Fs son funciones reales, es decir, me dan un número escalar, ¿sí? Entonces, el límite de la función general, ¿sí? Es igual al límite de cada una de las funciones que la componen, ¿sí? Es decir, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a x0 de f de x, ¿sí? Lo que tengo que hacer es calcular los límites de cada una de estas funciones a x0, ¿sí? Y después, el límite general va a ser el b formado justamente por todos esos límites, ¿sí? Bien. Y además, definición de continuidad. Si esa b, que dijimos que era el límite de la función en x0, es igual a f de x0, entonces se dice que es continua en x0. ¿Sí? Si además, entonces, el límite de la función
es igual a f de x0, entonces es continua. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es diferenciación. Y acá, digamos, yo no voy a tener para ver diferenciación, fíjense que yo no hablo de derivada, yo hablo de diferenciación, ¿sí? Entonces vamos a ver si una función es diferenciable o no. Vamos a empezar con lo que se llaman las derivadas parciales, ¿sí? ¿Qué significa derivadas parciales? Y bueno, se define como la derivada parcial, ¿sí? No es una d como antes, sino que es ese simbolito, ¿sí? La derivada de f con respecto a x, ¿sí? A una x particular, puede ser, si estoy en R3, puede ser respecto a x, respecto a y o respecto a z, ¿sí? Es el límite, y acá sí ya parece lo mismo que en análisis 1, ¿sí? El límite es cuando h tiende a 0 de f de ese vector x menos f de ese vector x, en donde al índice xy se le suma h, ¿sí? Dividido h. ¿Tá? Bien, esta es la definición formal, ¿sí? Que algunas veces la vamos a tener que usar, ¿sí? Pero por suerte no la vamos a tener que usar siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se reduce a hacer la derivada de una variable, ¿sí? Y este sí voy a hacer el ejemplo, porque me parece importante, y aparte para aclarar qué significa eso, la derivada de f con respecto a un xy determinado. Sí, por ejemplo, calculemos la derivada, voy a agarrar el pizarrón, calculemos la derivada de la siguiente función en el punto 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, la función, me la voy a copiar, y fíjense que va de R3 a R, ¿sí? Entonces, la función de x y z es igual a 3x al cuadrado por z menos x al cuadrado y al cuadrado más 3y por z, ¿sí? Y el menos 5 lo vamos a dejar porque no viene al caso. Entonces, en el punto 1, 1, 1. ¿Sí? Bien, dejo de compartir un segundo la pantalla, así me ven bien. Tengo esto. Bien. ¿Qué significa hacer la derivada parcial de f respecto de x? Vamos a hacer la derivada de f respecto de x, de f respecto de y de f respecto de z. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de f respecto de x, ¿sí? Es como derivar la función, ¿sí? Tomando como variable x y todas las demás variables son un número más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo 3x cuadrado por z. ¿Sí? Si yo hubiese tenido 3x cuadrado, ¿sí? La derivada, ¿cuál sería? Y bueno, bajo el 2, ¿sí? 3 por 2, 6, x. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y después es 2 menos 1. Bueno, ahora es exactamente lo mismo. Pero en vez de tener 3, tengo 3 por z. ¿Sí? Entonces esto va a ser 6 por z. ¿Sí? Y el resto lo hago exactamente igual que hice recién. ¿Sí? Por eso dije que todo se reduce a hacer la derivada que vieron en el análisis 1. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué sería? Bueno, tengo la resta y la suma de funciones, ¿sí? Es la derivada, digamos, de la resta o la suma, es la suma de las derivadas. O sea que derivo esto respecto a x. 3z es el número, que depende de z, pero es un número. ¿Y después qué sería? 2 por x a la 1, ¿sí? Porque es 2 menos 1. Menos, acá que tengo, ¿cuál sería el número? Y cuadrado. Y tengo que derivar x al cuadrado, que eso era 2 por x. ¿Sí? ¿Y acá qué es? Más 3. Y acá no nada, fíjense, este no depende de x. O sea que esto sería más 0. ¿Por qué? Porque la derivada de esta función respecto a x es 0, porque no depende de x. ¿Sí? Entonces, la derivada de f con respecto a x va a ser igual
a 3 por 2, 6, 6, z por x menos y cuadrado, vamos a escribir 2 por y cuadrado por x, ¿sí? Si yo lo quiero evaluar en el 1, 1, 1, ¿sí? Que es el punto P, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, reemplazar, este sería el valor de x, el valor de y y el valor de z, ¿sí? Entonces lo reemplazo. Tengo 6 por 1 por 1 menos 2 por 1 al cuadrado por 1, ¿sí? Que esto es 6 menos 2, lo escribo acá abajo, 4, ¿sí? Entonces la derivada de f con respecto a x, evaluada en 1, 1, 1, es 4, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a evaluar la derivada de f respecto de y, ¿sí? Ahora, ¿qué sería? Bueno, tomar a y como variable y a todo lo demás como un número, ¿sí? Entonces agarro en este no depende de y, o sea que es 0, 0. Este sí depende de y, tengo y cuadrado, ¿sí? O sea que es menos x al cuadrado, porque ese es un número, por 2 veces y. Y este también depende de y, ¿sí? Tengo la derivada de y que es 1, o sea que esto me queda más 3 por z, ¿sí? Entonces la derivada de f respecto de y, ¿sí? Es igual a menos x al cuadrado, o menos 2, ¿sí? Porque tengo este 2, por y, más 3 por z. Si la evalúo en el 1, 1, 1, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Menos 2 por 1 al cuadrado, que es 1, por 1, menos 2, más 3, que es igual a 1, ¿sí? Y lo mismo eh, con la derivada parcial con respecto a z, ¿sí? Eso se lo dejo a ustedes para que lo hagan. Vamos a una cuestión de notación, ¿sí? A veces se anota, en vez de poner la derivada de f respecto de x, directamente se anota f de x, ¿sí? La derivada de f respecto de y es hacer f de y, y así. La derivada de f respecto, la derivada de f respecto de z es igual a f de z, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos con la presentación. Bueno, y esto, al igual que en análisis 1, si uno puede seguir haciendo derivadas. Pero, a diferencia de análisis 1, si yo hago la derivada primera con respecto a x, como vimos, esa derivada también puede depender de z y de y, por ejemplo, en el ejemplo que vimos, ¿sí? Entonces, yo a la derivada con respecto a x, la puedo después dividir con respecto a y. La puedo dividir con respecto a x de vuelta. O la puedo derivar respecto a z, ¿sí? Entonces, esas son las que se llaman derivadas parciales segundas. Yo hago la derivada de f respecto a alguna de las variables y después la derivo respecto a otra o a la misma, ¿sí? ¿Cómo se nota eso? ¿Sí? Yo hago, por ejemplo, la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Esto a veces se anota como f, ¿sí? Primero va x, y, ¿sí? Primero la primera y después la segunda. ¿Está? Bien. ¿Por qué? Porque la derivada sigue siendo una función, ¿sí? Eso es como análisis 1. Lo que pasa es que ahora estas derivadas no significan
No es como en el análisis 1 que con la derivada segunda veíamos si era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y esas cosas. ¿Sí? Y puedo seguir las derivadas terceras. ¿Sí? Es decir, puedo derivar con respecto a x de vuelta y con respecto a z. ¿Sí? Entonces, esas son las derivadas terceras. Y así puedo seguir hasta que me quede sin variables y que sea todas ceros. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si tengo una función de Rn a Rm? ¿Sí? Porque ahora, hasta acá, lo único que vimos es funciones reales, con valores reales. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Por ejemplo, tengo esa. Tengo ahí una que va de R3 a R2. Entonces, lo mismo que antes. Tengo que derivar cada una de las funciones de G, ¿sí? Por separado. Entonces, yo tengo que G de X y Z es igual a 3X más 4, 3Y más 5Z. ¿Sí? Entonces, volvemos a la pantalla. Yo quiero la derivada, a esta la puedo llamar G1 y a esta G2. ¿Sí? Entonces, la derivada con respecto a X, por ejemplo, de G va a ser igual a la derivada de G1 respecto a X, punto y coma, la derivada de G2 respecto a Y. ¿Sí? Bien. La derivada de G con respecto a Y, entonces va a ser igual a la derivada de G con respecto a Y, coma, ¿sí? me da un vector también, la derivada de G2, este G1, respecto a Y. ¿Sí? Ahí, así. Vamos a hacer, por ejemplo, la primera. La derivada de G1 respecto a X, si yo tengo 3X más Y. Entonces, esto lo tomo como una constante, o sea que la derivada de Y es 0 respecto a X, y esto que es 3. O sea que esto va a ser 3, y acá no tengo X, porque es 3Y más 5Z. O sea que esto va a ser respecto a X 0. ¿Sí? Porque sería la derivada de una constante. ¿Sí? Y con respecto a Y, ¿qué sería? Y acá tengo 3X más Y. O sea que la primera sería la derivada de Y, porque esto es una constante para Y, sería 1, y acá 3. ¿Sí? Porque 5Z sería una constante para Y. ¿Sí? Bien. Volvemos a la presentación. Bueno, como dice ahí, ¿no? Incluso la podemos complicar un poquito más. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama derivadas direccionales. ¿Qué significan las derivadas direccionales? Bueno, es lo mismo que introduje con el tema del límite. ¿Sí? Yo me puedo, cuando yo estoy haciendo las derivadas parciales, ¿qué estoy haciendo en realidad? Estoy acercándome por uno de los ejes. ¿Sí? La derivada con respecto a X es acercarme al punto por el eje X o en la dirección del eje X. ¿Sí? Solamente muevo X y Z y Y, si estoy en R3, la dejo fija. Si yo hago la derivada con respecto a Y, me acerco en la dirección del eje Y y a las otras dos las dejo como constantes. Y si me acerco en Z, me acerco en la dirección del eje Z y a las otras las dejo constantes. Pero no son las únicas direcciones por las cuales me puedo acercar al punto. ¿Sí? Por lo tanto, si yo me acerco por otra dirección, eso es lo que se llama derivada direccional. ¿Sí? Y la derivada direccional, que después la clase que viene, no la otra, la vamos a explicar bien y vamos a ver todas las propiedades, se calcula justamente por un vector B que determina la dirección, que es un vector unitario. ¿Sí? Pero bueno, lo quería traer
a la definición para que vea que, bueno, no es tan simple como en análisis 1, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de diferenciabilidad, ¿qué tengo que decir? Y bueno, ya no solamente sirve que existan las derivadas parciales, por ejemplo, sino también tienen que existir todas las derivadas direccionales, ¿sí? Entonces yo no puedo resolverlo directamente con un límite o diciendo, bueno, la derivada de x con respecto, o la derivada de f con respecto a x. Si yo tengo que, en este caso, aplicar la definición, que en un rato la vamos a ver. Entonces, empezamos a definir la función. ¿Qué significa que una función f sea diferenciable? Y empezamos por una función fácil, o por las funciones más fáciles, que son las de R2 a R. ¿Sí? En este caso, ¿qué me da? Como dijimos, me da una superficie. Yo tengo que esta función me da una superficie. ¿Sí? Entonces, esa función es diferenciable. ¿Sí? Ahí sí podemos pensar que si existe un plano tangente, ¿sí? Para cada punto del plano X y me da un punto Z y ahí se forma una superficie. ¿Sí? Esa es la imagen de esa función. Entonces, si existe un plano tangente a esa superficie, entonces uno puede decir que es diferenciable. ¿Sí? Es decir, esa función es suave en todas las direcciones. Es decir, todas las direcciones llegan a un mismo valor de una manera suave. ¿Sí? Eso sí es análogo a análisis 1, en donde yo tenía un pico, no era diferenciable, o no era derivable. Bueno, acá vamos a decir que no es diferenciable. Entonces, para ver, o para empezar a tener una definición de diferenciabilidad, ¿sí? Vamos a tratar de buscar, de pensar cuál sería ese plano tangente. Si un plano tangente, si de R2 a R, tiene esa forma, si Z igual a por X más B por Y más C. El tema es, ¿quiénes son A, B y C? ¿Sí? Vamos a pensarlo, y ahí sí tiene que ver con análisis 1. ¿Sí? En donde nosotros decíamos que la derivada era la pendiente de la recta tangente. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Esa A, yo puedo decir que es la derivada de la recta tangente si me acerco en la dirección de X. ¿Sí? O sea que, si recordamos la definición de derivada parciales, justamente la derivada parcial respecto a X es si me acerco en dirección de X. O sea que el A va a ser la derivada parcial de la función respecto a X, evaluado en el punto X0, o donde yo quiero ver si es diferenciable. Y lo mismo va a pasar con el de B. ¿Sí? Si yo me acerco, es decir, ese B va a ser la pendiente de la recta tangente si yo me acerco en la dirección de Y. ¿Sí? Evaluada en el punto X0. ¿Sí? Y ese valor de C, ¿qué va a ser? Y bueno, va a ser el valor de la función, ¿sí? F de X, en el punto X0. ¿Está? Bien, esto después le voy a hacer un videito y se los voy a pasar, porque bueno, esta es una función bastante complicada y compleja de entender. Para que entendamos bien esto de qué significa que con las derivadas parciales no me alcanza para ver que una función es diferenciable, y también el tema esto de qué significa o tener una idea de qué es una derivada direccional, ¿sí? Porque van a ver que para esta función existen las derivadas direccionales, sin embargo no es diferenciable porque, por ejemplo, en una dirección particular no existe la derivada, que es lo que les voy a mostrar en el video. Pero bueno, entonces para concluir cuando una función de R2 a R es diferenciable, ¿sí? Tenemos que es cuando, además de existir las derivadas parciales, existe ese límite. ¿Sí? El límite de f menos f de x0 y 0, es decir, vamos a decir x0, menos la derivada parcial de f respecto a x en ese punto, por x menos x0, menos la derivada parcial de x con respecto a y en ese punto, menos y menos y0, dividido
la norma de xy menos x0, y0, ¿sí? Vamos a pasarlo en términos de h, porque seguro que ustedes en análisis matemático calculaban esta derivada haciendo el límite, o bueno, en la práctica anterior, ¿sí? El límite cuando h tiende a 0, ¿no? De f de x menos x más h sobre h. ¿Sí? Pero bueno, acá es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente ¿qué significa hacer x, xy menos x0, y0? ¿Sí? Esto no es nada más ni nada menos que hacer x menos x0, ¿sí? Y menos y0, ¿sí? Voy a agrandar la pantalla, así ven bien, ¿sí? Entonces yo en vez de tener una h, yo voy a tener dos h's, o una h y una g si quieren, ¿no? Esta va a ser h1 y esta va a ser h2, ¿sí? Entonces me defino el vector h igual h1, h2, ¿sí? ¿Y cómo me quedaría la definición? ¿Sí? Entonces, perdón, yo a esto entonces es igual a h1, h2, ¿sí? Entonces yo a este vector xy, o mejor dicho, a este vector x0 y 0, ¿sí? Yo lo puedo escribir como el vector xy, ¿sí? Más el vector h, ¿sí? Donde h es esto. ¿Está? Como para que quede más parecido a análisis 1. ¿Sí? Entonces, la definición me quedaría f de xy menos f, si ahora pongo esto, de xy más h, ¿sí? Menos la derivada de f respecto a x, ¿sí? Evaluada en el punto x0 y 0, y acá me quedaría h1, porque es x menos x0, que yo lo llamé h1, menos la derivada de f con respecto a y, evaluada en el punto, por h2, ¿sí? Todo dividido en el módulo de h, ¿sí? Yo quiero que eso tienda a 0, ¿cuándo qué? Cuando h tiende a 0, ¿sí? Es decir, cuando h1 y h2 tienden a 0. ¿Sí? Es decir, como que ahora no tengo que hacer un límite, tengo que hacer dos límites. Tengo que hacer el límite que h tiende a 0 y de h1 tendiendo a 0 y de h2 tendiendo a 0. ¿Sí? Y ahí es el tema de las direcciones también. ¿Cómo puedo hacer ese límite? Y bueno, lo puedo hacer como decimos las derivadas direccionales, ¿sí? Diciendo, bueno, a h1 lo pongo 0 y a h2 tendiendo a 0. ¿Sí? Después puedo hacer al revés, h2 tendiendo a 0 y h1 tendiendo a 0, ¿sí? O por alguna otra dirección. ¿Sí? Bien. Seguimos con la presentación. Bueno, y a esa f de x0 y 0 menos la derivada de f respecto a x por x menos x1, ¿sí? Es lo que se llama el plano tangente. ¿Sí? Eso es lo que antes teníamos como c, este valor es c, ¿sí? Este valor es el valor a, y este valor es el valor b del plano tangente. ¿Sí? Bien. Bueno, y en general, para una función de más dimensiones, ¿sí? Tenemos que la definición es parecida, pero yo acá tengo algo que se llama t, y esto es un vector. Ahora vamos a ver. Esta matriz t
¿sí? Es la matriz cuyos elementos son la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Todas las derivadas parciales, ¿sí? Fíjense que es una matriz de m por n. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo. A ver si... sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que va, yo tengo una función f que va de R2 a R3, ¿sí? Vamos a suponer. Entonces, yo tengo que f de x y es igual a una f1, o a una f2 y a una f3, ¿sí? Todas las f1, f2 y f3 también dependen de x y, ¿no? En principio. Entonces, esa matriz T, ¿cómo la voy a construir? ¿Sí? Dijimos recién que voy a tener 3 filas, ¿sí? Y 2 columnas, ¿sí? 3 filas correspondiente al conjunto de llegada y 2 columnas que son las que corresponden al conjunto de salida. Entonces, ¿cómo me armo esa matriz? Entonces, voy poniendo la derivada de f1 respecto a x, la derivada de f1 respecto a y, ¿sí? Y ahora empiezo, ahí ya termino las 2 columnas. La derivada de f2 respecto a x, ¿sí? La derivada de f2 respecto a y, la derivada de f3 respecto a x, ¿sí? Y la derivada de f3 respecto a y, ¿sí? Si yo tendría, si en vez de ser R3 sería R4, se agrega otro renglón, ¿sí? Y si yo en vez de ser R2, R3, se agregaría otra columna, que cuáles serían la derivada de F1 respecto a Z, la derivada de F2 respecto a Z, la derivada de F3 respecto a Z, ¿sí? Bien. Y al hacer el producto, ¿sí? ¿Qué significa ese producto? T por el vector X, ¿sí? Es hacer esta matriz por el vector, si en este caso va a ser un vector del conjunto de salida, que entonces va a ser el vector x, y. ¿Sí? Entonces esto va a ser la derivada de f1 con respecto a x por x, sería más la derivada de f1 con respecto a y por y, ¿sí? En la otra columna es la derivada de f2 respecto de x por x, más la derivada de f2 con respecto a y por y, y en la otra columna la derivada de f3 con respecto a x por x, más la derivada de f3 con respecto a y por y, ¿sí? Eso también después la multiplicación de matrices la voy a explicar en otro videito para que se entienda. Bien, volvamos a la presentación, ¿sí? Bien, si el conjunto de llegada es 1, ¿sí? Entonces a esa matriz, que en realidad va a ser un renglón, se lo denomina gradiente, ¿sí? Se lo anota con este simbolito, ¿sí? Un triángulo al revés, ¿sí? Entonces dice que el gradiente de f, ¿sí? Es la derivada de f respecto a x1, de f respecto a x2, de f respecto a x3, de f respecto a xn, ¿sí? Esto es para una función que va de Rn a 1, ¿sí? Si yo tengo una función que va de R3, entonces el gradiente de f va a ser la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, la derivada respecto a z. Si yo tengo de R2, va a ser la derivada de f respecto a x, la derivada de f respecto a y.
¿Sí? A eso es lo que yo llamo gradiente. Y por último, dos teoremas importantes. ¿Sí? Y esto es análogo a análisis 1. ¿Sí? Si una función f es diferenciable, entonces es continua. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Al igual que en análisis, si yo ya tengo una función que no es continua, entonces yo ya sé que no es diferenciable. ¿Sí? Ahora, si la función es continua, puede ser diferenciable o no. ¿Sí? Y el otro teorema es, si existen todas las derivadas parciales y son continuas, entonces la función es diferenciable. ¿Sí? Si existen todas las derivadas parciales y son continuas, entonces las funciones son diferenciables. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias y disculpen que no pudimos tener una clase normal. Espero solucionarla para el sábado que viene. Buen fin de semana y hasta luego.